Pues buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conversatorio de las personas adultas mayores con contexto a la COVID-19. En esta ocasión tenemos el conversatorio número 2 con temas principales problemas de nutrición en las personas adultas mayores durante la pandemia por COVID-19. Esperemos que este tema sea realmente de interés para todos ustedes y lo aprovechen al máximo. De verdad que tenemos ponentes que han estado trabajando prácticamente toda su vida profesional en este ámbito de nutrición. Entonces esperemos realmente poder contar con todas sus participaciones. Vamos a empezar a nombrar a los ponentes. En el orden en que se vayan nombrando los ponentes, va a ser la manera en los que ellos van a empezar a hacer sus presentaciones. Por favor, tenemos a la maestra Leticia Arcelia Cervantes Turrubiates. Es maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, licenciada en nutrición. Es profesora de la licenciatura en nutrición humana de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Sus líneas de investigación son personas adultas mayores, nutrición aplicada, educación nutricional y servicios de alimentos. Entre sus publicaciones destacan Percepciones del cuerpo y saberes alimentarios de un grupo escolar de la Ciudad de México y Estado en la nutrición de los adultos mayores en México. Serie de cuadernillos de salud pública propuestos para un plan de acción de envejecimiento y salud. Contamos también con la presencia de la doctora Irma Gabriela Anaya Saavedra. Es cirujana dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en patología y medicina bucal y doctora en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesora investigadora titular C de tiempo completo del Departamento de Atención a la Salud, actualmente coordinadora de la maestría en patología y medicina bucal en la UAM Xochimilco y presidenta de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, Colegio AC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 2, autora de 41 artículos especializados de investigación en revistas indesas, en el JCR, autora de 5 capítulos de libro y 2 libros, autora y coautora de más de 160 trabajos en eventos científicos especializados, tanto nacionales como internacionales, y ponente nacional e internacional. Ha dirigido 31 tesis de licenciatura, 21 tesis de especialidad, 26 tesis de maestría y 4 tesis de doctorado. Es corresponsable de la Clínica de Patología y Medicina Bucal de la UAM Xochimilco, Clínica Especializada Condesa y Clínica Iztapalapa, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y del Centro de Referencia para Lesiones de la mucosa bucal de la UAM Xochimilco. Editora asociada de Oral Diseases Journal, forma parte del comité editor del British Medical Journal y del International Journal of Steve and Iris. Es miembro del Colegio Asociado Mexicana de la Patología y Medicina Bucal, Colegio de la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal, del International Association of Oral Pathologists, miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Virus del Papiloma AC y miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Ha obtenido diversos premios, gracias, entre los que se destacan los premios de las áreas de investigación 2019, 2017 y 2015, área de ciencias básicas de la UAM, el Travel Award IRS de DEP, 8 WWX HIV Oral Workshop, Chennai, India 2016, Best Review Award 2016, Oral Disease Journal, Travel Award 7 World Workshops del Oral Health and Disease en AIDS, International Dental Association, Best Reviewed Paper 2013 and Oral Disease Journal. Contamos también con la presencia del doctor Luis Ortiz Hernández, licenciado en nutrición y doctor en
Salud colectiva. Profesor del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco, profesor de la Licenciatura de Nutrición Humana y tutor del doctorado en Ciencias Biológicas de la Salud de la UAM, tutor del posgrado de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, responsable del Laboratorio Nutrición y Actividad Física, así como el consultorio virtual de nutrición. Entre los temas que trabaja se encuentran evaluación de la composición corporal, el gasto de la energía y la actividad física, consejería de la nutrición y actividad física y determinantes sociales y ambientales de la alimentación y la actividad física. Tenemos también la presencia de la maestra María del Consuelo Velázquez Alba, maestra en Ciencias con especialidad en Nutrición, Alimentos por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CAID, y médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesora investigadora titular C, tiempo completo, del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, profesora de la Maestría de Nutrición Clínica en la Universidad Anáhuac, profesora de la especialidad de Nutrición Gerontológica en la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con diversas publicaciones en revistas científicas internacionales especializadas. Además, ha escrito varios capítulos de libros. Bueno, nuestra dinámica va a ser, cada uno de los ponentes en el orden en el que se fueron presentando van a tener 15 minutos para dar su exposición. Después de ese tiempo vamos a tener un aproximado de 10 minutos, dependiendo de las preguntas que ustedes como audiencia tengan hacia ellos. Estas preguntas pues las van a poder contestar cualquiera de nuestros ponentes. Terminando esa ronda, va a haber 3 minutos de conclusión por cada uno de ellos. Es importante hacerles mención que va a haber un temporizador, un reloj temporizador, el cual les va a indicar 30 segundos antes de que terminen sus 15 minutos de exposición, que el tiempo se les está terminando. Para que lo tomen en cuenta, por favor, porque al transcurrir ese tiempo, en automático va a desaparecer la presentación de los ponentes. Pues muchas gracias y pues comenzamos con la maestra Leticia Cervantes, por favor. Buenas tardes, voy a compartir pantalla. ¿Se observa bien? No está completa, maestra, todavía. Perfecto. ¿Se observa? Sí, ya está bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un placer estar con todos ustedes. Bueno, dentro de todos estos aspectos que vamos a revisar este día, bueno, empezaré, creo que esta plática se va a complementar con los grandes invitados que me van a proseguir. Entonces, aquí empezaré por este envejecimiento, esta definición que pues todos sabemos que inicia desde nuestro nacimiento, concluye con la muerte, pero bueno, sobre todo que estadísticamente en nuestro país se considera una persona adulta mayor a partir de los 60 años y bueno, hay una etapa realmente muy importante de vulnerabilidad física, social, económica, en el cual su estado de salud se ve deteriorado, pero también la condición se torna difícil debido a la pérdida de oportunidades de trabajo, actividad social, marginación, rechazo social, rechazo de la familia, que realmente los hace aún más vulnerables. En nuestro país residen 15.4 millones de personas mayores de 60 años. De estas, 1.7 millones viven solas, 41.4 son económicamente activos y 69.4% presentan algún tipo de discapacidad. Si nosotros observamos esta pirámide de población del 2020 que nos comparte el INEGI, pues realmente vemos que de ellos el 49% corresponde al sexo masculino y el 51% al sexo femenino. Y si nosotros los observamos también en relación con el grupo de edad, realmente pues el más elevado sería el de 60 a 64 años, donde también va a predominar el sexo femenino en un 2% y 1.8% para el sexo masculino. Y bueno, aquí importante ver realmente en cuanto a la distribución de la población de 50 años y más por sexo, según sus grupos de edad, la condición de residencia y vemos aquí que realmente de las mujeres y hombres que viven solos, pues es el mayor porcentaje, 74.3% para los mayores de 80 años y un 82%, si vemos esta gráfica, perdón, empecé al revés, de 82.2 para el grupo de edad de 50 a 59 años en mujeres
Vean ustedes cómo va disminuyendo esta población en los grupos de 60 a 69, 70 a 79 y nuevamente se vuelve a elevar en el grupo de mujeres de 74 años. Pero aquí lo más importante que quiero destacar es los que viven solos. Y realmente las personas en el grupo de mujeres sería de 19.7%, a partir de los 80 años vive solos. Y en la relación con los hombres igual, 16.2% vive solos, que condiciona aún más su vulnerabilidad al estar dependiendo de ellos mismos para realizar todas sus actividades de la vida diaria. En relación con esta distribución porcentual de población de 50 años y más de edad según su estado de salud, pues vemos que de acuerdo a este reporte que se tiene, el estado de salud deficiente, más o menos nosotros podemos ver que de regular a malo es el que más predomina que estén manifestando. Y de alguna manera los hombres manifiestan que el 49% que su estado de salud es regular, en relación con las mujeres es un 55% y la otra condición es buena. Entonces, bueno, 32% para los hombres, 28% para las mujeres, son los dos rangos de clasificación que van a destacar en este grupo de población. Y en cuanto también a la dificultad para realizar actividades básicas de la vida diaria, nosotros observamos que, de acuerdo a los datos del 2018, 11.2% de la población de 50 años y más señala que pues tiene limitación para realizar alguna de estas actividades básicas de la vida diaria, y estas se van incrementando a partir de los 60 años y más, sobre todo lo que sería vestirse, caminar, acostarse, levantarse, ya empieza a haber una limitación a partir de los 60 años. De igual manera, cuando nosotros observamos aquellas personas que reportan tener 5 o más síntomas depresivos, pues se señala que a partir de los 50 años, 30.6% reporta 5 más síntomas depresivos y 5.6% reporta que su memoria es mala. Y esto llama la atención que sea a partir ya desde los 50 años un porcentaje bastante significativo. En cuanto al panorama epidemiológico, también se realizó en relación con estas principales causas de muerte por grupos de edad de enero a agosto del 2020. Hay una clasificación en la cual el INEGI maneja 5 rangos, y dentro de estos rangos hay una subclasificación de 55 a 64 años y más de 65 años, tanto para hombres como para mujeres. Y en el grupo de edad de 55 a 64 años, para hombres, pues ya destaca el primer rango como COVID, para mujeres diabetes, mellitus. En el rango 2, diabetes y COVID para mujeres, se invierten aquí. Y en relación con 65 años y más, en el primer rango están las enfermedades del corazón, pero en el rango 2 ya empezamos a observar el COVID y diabetes también. Estos dos rangos, 2 y 3, se van a invertir también en este grupo de edad para hombres y mujeres. O sea, están presentes a partir de los 55 años. Y algo importante, bueno, es que cómo impactó el COVID en las personas adultas mayores. Bueno, sabemos que son más susceptibles a contraer enfermedades y presentar síntomas graves. En México, la falta de seguridad social, económica, laboral, las comorbilidades, así como las personas que tenían algunos otros factores de riesgo, pues presentaron mayor mortalidad. Y bueno, las Naciones Unidas señala también que el impacto de la pandemia en las personas mayores de 60 años ha tenido repercusiones en su salud, en sus derechos y en su bienestar general. Recordemos que, bueno, también la alimentación, hay un derecho a no tener una alimentación sana, saludable, y aquí los derechos universales, los derechos humanos para nuestro país, en el artículo 25 señala que toda la población tiene derecho a tener los mínimos de bienestar social, salud, alimentación, vivienda dignos, y esto sería un punto importante a rescatar en este grupo de edad. De igual manera, en estas personas adultas mayores, lo que nos mencionan, en estas personas, perdón, no, en las personas adultas mayores, se redujo significativamente los ingresos y el nivel de vida. Actualmente, menos del 20% de las personas mayores en edad de jubilación reciben una pensión.
Y de igual manera, el informe técnico de la Secretaría de Salud, que reportó el 29 de septiembre del 2020, señaló como un promedio de edad a partir de los 63 años de mayor prevalencia de personas fallecidas en México. Pero algo importante es, si observamos nosotros estas gráficas, es que las personas de mayor edad no pertenecían a los grupos con mayor cantidad de contagios, como podemos observar en estas gráficas. El grupo de edad de mayor contagio se dio a partir de los 20 a 24 años, es donde nosotros observamos las barras más elevadas, sobre todo aquí en el de 25 a 29 años y de 60 a 64 años. Y en las personas mayores, afortunadamente, esto fue un poco menor en nuestro país, ¿sí? Y bueno, el impacto del COVID en las personas adultas mayores, vemos que, bueno, son más susceptibles al virus SARS-CoV-2, pero también un grupo más vulnerable y con riesgo de muerte, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por lo que ya había mencionado, como son estas presencia de enfermedades crónicas, discapacidad, fragilidad o vulnerabilidad y dependencia de cuidados. Y de alguna manera también, bueno, estos cambios que se van dando en la composición corporal, de los cuales creo que la doctora Consuelo nos va a hablar más adelante, su sistema inmune comprometido y la evolución que se tiene más rápida que se tuvo más rápido a este padecimiento. Y bueno, algo de lo que sí quisiera destacar realmente es este déficit de seguridad alimentaria. Entendiendo como seguridad alimentaria al nivel del cada individuo tiene, hogar, nación, global, de conseguir cuando todas las naciones, perdón, cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro, nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias, sus preferencias y sobre todo con el objeto de llevar una vida activa y sana. Esta información nos la da la FAO y realmente es un derecho nuestra alimentación y sobre todo en esta etapa de la vida en la que se tiene mayor marginación y mayor vulnerabilidad. De igual manera, pues la pandemia COVID-19 amenazó a este derecho a tener una alimentación adecuada, incluso para aquellas que antes habían estado ya en riesgo. Se trajo hambre en algunas personas, en algunas instituciones que atienden a personas mayores, disminuyó el abasto de los mismos, disminuyó la calidad de los alimentos que se consumen y de igual manera se observó un incremento en el costo de los mismos. Entonces, uno de los grupos más vulnerables a poder padecer esta inseguridad alimentaria, pues son las personas adultas mayores. La encuesta en SARS-CoV-2 realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, de igual manera señala que 1 de cada 3 mexicanos tuvo inseguridad alimentaria. Y bueno, esta hambre es una violación a la dignidad humana y al mismo tiempo un obstáculo para el progreso social, político y económico. El derecho internacional reconoce que todos tienen el derecho fundamental a no padecer hambre y 22 países han incorporado el derecho a los alimentos en su constitución. Nosotros tenemos en México el artículo 4, en el cual nos hablan de este derecho a tener una alimentación sana y que, bueno, habría que estarlo aplicando siempre, ¿sí? En cuanto al impacto del COVID en la nutrición de las personas, vemos que la encuesta del SARS-CoV-2 pues, nos señala que 31.6% de la población tuvo preocupación porque los alimentos se terminaran o por no tener accesos a los mismos. 27% también observó poca variedad en su alimentación y 21.3% disminuyó la cantidad de alimentos que acostumbraba a consumir. 90% de ellos tuvieron alguna de las experiencias descritas y lo atribuyen sobre todo a la pandemia, principalmente a la falta de dinero o recursos a partir del confinamiento. Y bueno, vemos que realmente este impacto tiene varios aspectos que hay que seguir analizando. La discapacidad, que puede ser visual, auditiva, física, de movilidad, la inseguridad alimentaria, o sea, el no tener la disponibilidad o tener los alimentos y no tener acceso a ellos,
el abandono, también el maltrato familiar y social, el abandono, la violencia emocional, la violencia física, la discriminación, las enfermedades como diabetes, demencias, enfermedades del corazón, cáncer o problemas de depresión que más se acentuaron en este momento, así como la dependencia económica o el desempleo o no tener acceso a una pensión, son los aspectos que más provocaron ansiedad y que más han estado preocupando a las personas en edad avanzada. ¿Qué nos preocupa? Bueno, esta nutrición inadecuada, los problemas de mala nutrición por deficiencia o por exceso, obesidad, desnutrición, la complicación de las enfermedades ya existentes por no tener una atención médica, por el miedo a salir de casa para recibir la atención, por el deterioro cognitivo o por pérdidas de la capacidad funcional o a través de la presencia del COVID estar aún más aislados, sentirse inútiles, con ansiedad, con depresión, el miedo a morir, son algunos de los factores más importantes que estuvieron aquí destacando en este momento. ¿Qué recomendamos? Pues aquí la prevención y el autocuidado se vuelven una estrategia de protección para las personas adultas mayores. El entorno familiar, en donde se debe colaborar en los cuidados necesarios para mantener un adecuado estado de salud, un buen control y cuidados de las afecciones que ya se tienen y evitar así que se vean afectados por COVID. Seguir las recomendaciones generales para la población en cuanto a medidas sanitarias y protocolos en las residencias para adultos mayores, en la familia, o sea, la prevención aquí es básica, realizar compra de alimentos, tener estos alimentos y medicamentos en casa, así como agua, para poder evitar tener que hacer compras de pánico o no tener acceso a los mismos cuando estos se requieren. Tener una alimentación adecuada, hidratarse, consumir de todos los alimentos que se tengan acceso, pero sobre todo vegetales, frutas, aquellos alimentos de origen animal como lácteos, quesos, que puedan ayudar a mejorar su alimentación, consumir los alimentos de la temporada que son más frescos y que tienen un costo más bajo, adaptar la consistencia para que ellos los puedan consumir de una manera adecuada y agradable, con una muy buena masticación, deglución, a través de diferentes técnicas de preparación para que sean más agradables para ellos. Quedarse en casa, muy importante, mantener la comunicación con familiares, con amistades, realizar estimulación cognitiva, por lo menos durante 30 minutos, 2-3 días a la semana, si se puede diario sería maravilloso. Actividades psicosociales, realmente salir de la rutina, activarse, platicar, hacer baile, de alguna manera mantenerse activos y bueno, tener todas estas, ya hablaba yo de los medicamentos, pero sobre todo tener el abasto de estos, realizar sus tiempos de comida en forma adecuada, en forma ordenada, tener también a la mano personas o cerca personas que puedan llevarlos, que abastecerlos de los mismos, comprar, adquirir los alimentos y hacerlos presentes. Ya, creo que ya, bueno, ya terminé, llegan las recomendaciones y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Y bueno, aquí es importante, ¿no? Resaltar esta parte que dijo que la alimentación es un derecho, ¿no? Al que todos tenemos, pues sí, el derecho, la oportunidad de poder incluirnos, ¿no? Y que muchas veces lo dejamos, pues lo dejamos por atrás, ¿no? Y que en esta ocasión, esta pandemia, la verdad que sí nos agarró muy. ¿Sí me escuchan ahora sí? Ay, perdón. No, que le decía que muchas gracias, maestra, por marcarnos esta parte de que la alimentación es un derecho, que muchas veces lo pasamos por alto, ¿no? Que todos tenemos derecho a una alimentación digna, una alimentación sana. Entonces, muchas gracias por hacer mención de esto y recordarnos esta parte para todos. Pues nuestro siguiente ponente, por favor, es la doctora Irma Gabriela Anaya Saavedra. Adelante, doctora. Gracias. Pues voy a dar un giro un poquito distinto porque nos acompañan grandes investigadores y profesores del área de nutrición y me parece importante incorporarme en su dinámica porque la mucosa bucal es el primer sitio donde inicia
la nutrición, donde inicia la digestión, así que creo que tendríamos que trabajar más de la mano y en el tema de los adultos mayores es fundamental. Les voy a hacer un breve recuento de lo que ha pasado en nuestra área durante la pandemia y cómo es que podemos incidir en esta población que tanto lo requiere. Para iniciar, quiero comentarles que la mucosa bucal, el 94% de las células de la mucosa bucal tiene receptores específicos para el virus, para el SARS-CoV-2. Así que es una mucosa que está totalmente susceptible a la acción del virus. Se han hecho estudios para verificar en dónde hay más y la lengua es donde hay más sitios donde el virus se puede replicar. Estos receptores no solamente se quedan en el dorso de la lengua, también se van hacia las glándulas salivales, que son órganos que tenemos. Hay glándulas salivales mayores y menores, pero el virus se aloja en todas las glándulas y eso hace que la saliva sea una fuente muy rica para la replicación del virus, de tal manera que en la saliva podemos encontrar el virus hasta en el 98% de los pacientes, incluso después de que se hayan recuperado de la enfermedad. Y quiero comentarles que una de las características con las que cursa esta enfermedad, e incluso en pacientes asintomáticos se puede observar, es esto que se llama cialadenitis aguda. O sea, a los pacientes se les inflaman las glándulas, lo que se conoce como paperas, por ejemplo, que es una enfermedad viral, también se presenta en algunos pacientes infectados con SARS-CoV-2. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta en materia de nutrición porque el virus penetra en las células de las glándulas salivales, que es lo que se ve aquí en una fotografía microscópica, penetra en estas células, allá adentro se replica y una vez que forma los viriones hace que estas células estallen, de tal manera que los pacientes pierden células productoras de saliva cuando son infectados por este virus. De manera temprana, en la fase muy aguda, lo podemos ver porque aumenta esta enzima que se llama amilasa, aumenta en la saliva y también se puede encontrar en la sangre. Y a los pacientes les genera mucho dolor e inflamación, específicamente en estas glándulas que tenemos aquí, que son las glándulas parótidas. Pero en un porcentaje de los pacientes esto no se regenera, es decir, en lugar de que después observemos glándula salival, vamos a encontrar tejido cicatrizal, tejido conectivo. Y esto tiene un impacto muy importante en la salud dental y en la nutrición de los pacientes, porque esto va a condicionar que haya muy poca saliva dentro de la boca. Y si no tenemos suficiente saliva, bueno, se pueden hacer infecciones retrógradas, quiere decir que las bacterias que tenemos aquí en la boca penetran por los conductos y se infectan las glándulas de las que hablábamos, pero también encontramos otras enfermedades, por ejemplo, esto que vemos aquí, que es un tipo de caries cervical que se presenta en pacientes con poca saliva, y tenemos también una infección muy frecuente en los pacientes adultos mayores que se llama candidosis, que son áreas rojas que provocan mucho ardor dentro de la mucosa bucal y que dificultan la alimentación y la deglución de los pacientes. Los pacientes que están afectados por candidosis bucal tienen intolerancia a muchos de los alimentos. Uno les puede decir consuma suficientes frutas y consuma suficientes verduras y no pueden hacerlo porque el ardor es muy grande. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que estar observando. Y la segunda que me parece importante mencionar es esta, que incluso en pacientes asintomáticos con mayor frecuencia que en pacientes enfermos, se encuentran alteraciones en la percepción de los sabores, que puede ser una completa ausencia en la percepción del sabor, a lo que se le llama ageusia, o puede disminuir únicamente la percepción o saber diferente las cosas. Eso también provoca cambios en los patrones de alimentación de los pacientes. Es importante aquí comentar que sí se observa más estas alteraciones en el sabor en pacientes con enfermedad leve y moderada o incluso en pacientes asintomáticos cuyo único síntoma es sin embargo, no quiere decir que no se presenten los pacientes graves. Es muy probable que el paciente grave esté más pendiente de otras alteraciones que le están sucediendo, de la dificultad para respirar, del dolor que puede provocar una enfermedad tan agresiva como esta, que del cambio en la percepción de los sabores. Y hay muchos estudios que han reportado qué es lo que se presenta en la boca de los pacientes que tienen COVID o de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 asintomáticos. La mayor parte de ellos reportan situaciones que vemos en la población general. O sea, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, se llama lengua geográfica y lo vemos en todos los pacientes. Aquí vemos candidosis, que es de lo que hablábamos hace rato, enfermedad por herpes,
infección por herpes que lo encontramos en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes enfermos, y ustedes pueden ver aquí las edades de estos pacientes que además están internados porque desarrollaron una enfermedad grave, pues son personas de la tercera edad, o las simples úlceras recurrentes, que las conocemos bien como aftas, que se presentan también en la población general, o las traumáticas. Pero es importante saber que en tiempos de COVID, pues no todo es COVID, ¿no? Podemos encontrar lesiones que encontramos en la población general sin que eso signifique que tienen que ver con la enfermedad. A este respecto, la malinformación que ha habido respecto a las manifestaciones vocales ha generado mucho estrés en los pacientes, particularmente porque se ha descrito en pacientes con COVID estas manchas rojas que son comunes a muchas enfermedades virales, o porque también se han descrito estas alteraciones en la lengua como algo que se mal llamó lengua COVID, y que es una alteración de la normalidad que podemos encontrar en muchas personas y que ante determinados momentos de estrés puede exacerbarse y provocar dolor, ardor, irritación y dificultad para comer alimentos sólidos e incluso para deglutir algunos líquidos. Es importante que sepamos que esto es una variante de la normalidad y que no tiene relación con la enfermedad por COVID, porque se ha hecho también esta mala información, llegó a las redes sociales y llegó también a muchos medios de información alertando sobre esta lengua COVID, que en realidad, pues como les digo, es una variante de la normalidad. Y si ustedes tienen curiosidad y se van a Google y ponen lengua COVID, van a ver una cantidad de mala información terrible, abundante, entrevistas completas con médicos que hablan sobre esta entidad que, les repito, no es un signo de COVID, mucho menos es un síntoma, ¿no? Porque es algo que vemos, pero que encontramos en la población normal, no es una variante de la normalidad. Entonces, esta es una cuestión importante que tenemos que recordar. No hay lengua COVID, eso se llama lengua geográfica y lo podemos encontrar en toda la población, particularmente en los más jóvenes. En los pacientes de la tercera edad, en pacientes adultos mayores, lo que vemos con más frecuencia es la candidosis, de la que ya hablábamos. Lo que pasa con la candidosis es que este hongo que vive normalmente en nuestra boca, que es un microorganismo comensal, de repente se vuelve patógeno ante ciertas circunstancias. Pacientes portadores de prótesis, es muy frecuente que la presenten, pacientes que tienen regímenes de antibiótico-terapia o de medicamentos inmunosupresores también la desarrollan, y el paciente con COVID también la desarrolla, particularmente porque sobre todo al inicio de la pandemia, se dio una polifarmacia en estos pacientes, se les dio de todo tipo de tratamientos esperando que alguno resultara, y se quedó como tradición que se les diera antibióticos, aunque sabemos que no es adecuado, que no hay una razón para darles un antibiótico y menos de amplio espectro de manera empírica. Entonces, esta es una enfermedad que produce mucho disconfort, que genera un círculo vicioso porque el paciente deja de alimentarse, o sea, mal alimenta. Lo que el paciente refiere es que tiene que puede consumir más carbohidratos y eso no le genera tanto ardor como sí las frutas y algunas verduras, sobre todo los vegetales verdes o algunas leguminosas. Entonces, esto provoca más hiposalivación en este sistema de círculo vicioso y más dolor y más ardor y menos recuperación de la mucosa. Entonces, esta es una alteración importante que tenemos que tener en cuenta. Y con la pandemia, las demás que vinieron, ¿no? Que van desde los cambios de vida físicos que hicimos, como el empleo del cubrebocas, que pues hay pacientes que ya relatan dermatitis, fenómenos de Koebner. El traer el cubrebocas tanto tiempo también nos condiciona para candidosis. Muchos pacientes tienen la boca abierta cuando usan el cubrebocas y entonces el hacer una respiración bucal genera hiposalivación, genera candidosis nuevamente. Y también el estrés y la ansiedad a la que hemos estado sujetos, pues desencadena muchas reacciones de hipersensibilidad, como las que vemos aquí, locales o generales. También hemos tenido bastante experiencia, sobre todo porque el confinamiento generó un retraso en el diagnóstico de muchas enfermedades y también generó mucho estrés en los pacientes. Entonces, hemos recibido muchos casos como este, donde pacientes de repente sienten que tienen enfermedades graves que pueden ser signos de COVID
y pues solamente son variantes de la normalidad. Lo que estamos viendo aquí son las papilas circunvaladas que tenemos en la base de la lengua o en el tercio posterior de la lengua, y estos se llaman gránulos de Fordyce, que son glándulas sebáceas ectópicas que están dentro de la mucosa bucal y que también son variantes de la normalidad. Este caso que les quiero traer es de una mujer que vimos recientemente, de 72 años, que acudió a nuestro servicio porque mencionaba que tenía lesiones cutáneas y bucales de 1 año de evolución que le dificultaban la ingesta, que le impedían tomar ciertos alimentos, que eran muy dolorosas, muy pruriticas, y ella estaba pues preocupada de que esto pudiera ser COVID, aunque tenía 1 año con estas manifestaciones. Como pueden ver, también tenía algunas manifestaciones en sus uñas. En la boca veíamos palidez en los tegumentos, pero tenía alteraciones en las uñas que nos llamaron la atención, sobre todo porque habían señales de onicofagia. Y lo que vimos en la paciente, además de la palidez de las mucosas que estuvo asociada con un déficit nutricional, es estas manchas, estas placas blancas en la boca que se llegan a desprender y que están en la mucosa de los carrillos, en la mucosa labial inferior y superior. Y esto tiene un nombre muy raro, pero se llama morsicapio buccarum y es una alteración emocional, es un hábito parafuncional que se produce ante demasiado estrés. Es un hábito que lo veíamos antes en gente joven, particularmente en población universitaria, y ahora lo estamos viendo en personas pues adultas mayores, justamente por el estrés al que están sujetos. Esta es una úlcera que la misma paciente se provocó con el cepillo por el estrés de quererse limpiar esto que ella pensaba que era algo infeccioso. Entonces, estos son señales alarmantes de la ansiedad que están sufriendo nuestros adultos mayores. Como ya lo mencionó la doctora Cervantes, ha sido el confinamiento pues una condición muy grave para ellos. Yo creo que entre ellos y nuestros adolescentes que también están confinados y guardados en casa, podemos encontrar altos índices de depresión, de estrés, de ansiedad. Algunos adultos mayores pues fueron abandonados en sus hogares sin acceso a servicios de salud, sin acceso a la poca movilidad que tenían, y esto pues desafortunadamente lo vamos a ver más adelante como consecuencias. Igual que la doctora Cervantes, yo creo que lo que se tiene que hacer es prevenir y mitigar cuestiones de manifestaciones bucales, de salud bucodental, pues la dieta balanceada y la hidratación constante son fundamentales. La salud mental y el ejercicio contribuyen a la salud integral de los pacientes, y pues tendríamos que estar pensando más en la odontología preventiva, en el control adecuado de los pacientes y no tanto en querer abrir las clínicas de inmediato y sin ninguna pues previsión al respecto. Nosotros hemos implantado la telemedicina para atender a nuestros pacientes. Hemos apoyado a nuestra clínica a través de el envío de fotografías para seleccionar las urgencias, y aunque tiene sus limitantes, pues es una estrategia paliativa que nos ha resultado de mucha utilidad. Así hemos podido identificar, por ejemplo, a personas que desde su casa nos comentan que tienen estas lesiones que están relacionadas con el empleo de bifosfonatos o de medicamentos antirresortivos, que miren, lo que provocan son grandes ulceraciones, casi nunca son dolorosas, pero en el caso de esta paciente sí eran muy dolorosas y dificultaban la alimentación y la deglución. Así que en estos casos hay que dar tratamiento oportuno y rápido, y termino esta presentación hablando del retraso en el diagnóstico que se ha producido por la pandemia, por el confinamiento, y particularmente en lo que respecta al cáncer bucal, que es una enfermedad relacionada o más frecuentemente observada en personas adultas mayores. Y miren, un paciente que inició en marzo con una lesión tan pequeñita como esta, justo cuando empezaba el confinamiento aquí en la Ciudad de México, y vean en 2 meses cuánto avanzó. Este avance va a tener mucho que ver con su pronóstico y con el tratamiento que se le da. Este paciente requirió tratamientos más invasivos, tratamiento muy agresivo, mutilante y deleterio, que por supuesto afecta la calidad de vida. Entonces, una de las grandes preocupaciones que tenemos es lo avanzado de los casos que veremos en los siguientes años, debido a este año en el que hubo retraso en la atención clínica y en el diagnóstico temprano de nuestros pacientes.
Y pues aquí les dejo algunos de mis datos, mis redes sociales de contacto, por si tienen alguna Perdón, duda en doctora, particular. pero no se ve Sí, esa diapositiva. en un momento la mando por el chat para que la tengan Muchas a gracias. la mano. Sí, Muchas gracias. gracias a ustedes. No, pues muchas gracias, muy interesante de verdad, que muchas veces no tomamos en cuenta, como usted lo dijo al principio de su presentación, ¿no? Que toda la nutrición y alimentación empieza precisamente por la boca, ¿no? Y muchas veces es algo que pasamos por alto y exigimos, ¿no? Que coman de una u otra manera cuando no es que no quieran, sino realmente es porque hay algo que está impidiendo esta, esta situación, ¿no? Y pues muy interesante, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Continuamos con el doctor Luis Ortiz Hernández, por favor. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a los organizadores del conversatorio. Personalmente, a mí siempre me entusiasma que haya este vínculo entre instituciones públicas. Nuestra universidad, pues, está volcada a colaborar, a revisar, analizar, proponer soluciones a problemas que afectan a nuestra sociedad y especialmente a grupos vulnerados, ¿no? Como son los adultos mayores. Mi participación va a estar centrada en presentarles resultados de un análisis que estamos haciendo de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición COVID-19 que se levantó el año pasado y en el que se visitaron más de 10,000 hogares mexicanos en los que vivían más de 36,000 personas. Varios de los análisis los centramos en hogares jefaturados por adultos mayores, que es una muestra de alrededor de 3,500 hogares. Y en total en la muestra habían más de 5,700 personas de 60 años y más. Y bueno, trataré un poco de entablar algún diálogo con las pláticas previas. En esta primera lámina, que ya lo presentó la maestra Leticia, sobre la distribución por edad de nuestra población, podemos ver que en los adultos varones de 60 a 69 años representan casi el 7% de toda la población dentro de los adultos mayores. Para los adultos de 70 a 79 se reduce a 4% y ya los mayores de 80 representan menos del 2%. Las mujeres está la misma distribución, aunque hay más mujeres adultas mayores. Antes de hablar de nutrición y actividad física, creo que es importante considerar cuál es el estado de salud de estos adultos mayores. Entonces, un primer elemento de la salud COVID-19 que les presento es la proporción de la población que ha recibido diagnóstico por diabetes de un médico. Presento el grupo de 39 años y menos, 40 a 59 años, para tener un referente, un punto de comparación. Se puede ver que entre los adultos de 60 a 69 años, casi la mitad, el 50%, ha sido diagnosticada con diabetes. Y aquí hay que enfatizar que seguramente este porcentaje es más alto porque muchas personas no reciben el diagnóstico, ¿no? Para el grupo de 70 a 79, el porcentaje baja, igual que el del 80 a 105, pero obviamente esto no significa que ellos se hayan curado o estén más saludables, sino lo más probable es que las personas que tenían esta enfermedad, desafortunadamente, ya fallecieron y por eso baja la proporción de personas con diabetes. Y esta es la estimación de hipertensión. De nuevo, es hipertensión diagnosticada. Seguramente estos porcentajes son más altos si las personas rutinariamente se evaluaran su presión arterial, se identificarían más casos. Y podemos ver que en el grupo de 60 a 69
más del 50% tiene hipertensión. Y para los adultos de más de 70 años, la proporción ya es del 60%. Insistiendo que si tuviéramos un sistema de salud más sólido, este porcentaje seguramente sería más alto. Entonces, tenemos a adultos mayores que la mitad de ellos presentan diabetes y 6 de cada 10 presentan hipertensión. Estas dos condiciones, en el mundo ideal, tendrían que ser manejadas de manera importante a través de la promoción de estilos de vida saludables, que implican dos elementos. Por un lado, alimentación saludable y, por otro lado, la realización de actividad física. Sin embargo, en nuestro país vamos a ver que realmente no existen las condiciones para adoptar ese estilo de vida. Ya la maestra Leticia hizo énfasis en el problema de la inseguridad alimentaria, ya presentó inclusive el concepto. Yo sobre ese concepto profundizaría que la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura tiene un modelo conceptual que identifica grados o severidad de esta inseguridad. Cuando en un hogar o un individuo no tiene certeza de que va a tener suficiente dinero para comprar alimentos, se considera que existe inseguridad leve, ¿no? Estos sentimientos, esta experiencia está asociada con sentimientos como ansiedad o preocupación por la incertidumbre que se tiene si en los días futuros se va a tener dinero para comprar alimentos. Existe inseguridad moderada cuando, además, las personas empiezan a reducir su consumo, dado que no tienen suficientes recursos. Y la inseguridad severa ocurre cuando las personas deben de omitir comidas completas o inclusive dejan de comer días, y eso obviamente está acompañado de la experiencia de hambre. En el caso de la inseguridad leve, omití un elemento. La inseguridad leve vamos a ver que es la más frecuente de los 3 niveles. Esta inseguridad leve, las personas tienen recursos pero son muy pocos, entonces tienen que optimizarlos. Y la estrategia que se utiliza es elegir alimentos económicos, como más adelante vamos a ver. A partir del Ensanud COVID-19 hicimos la estimación de los diferentes niveles de inseguridad alimentaria. La maestra Cervantes presentó las respuestas a algunas preguntas. Para medir la inseguridad alimentaria se necesita considerar al menos 8 preguntas similares a las que presentó. Se tiene que sumar el número de ítems que las familias responden y a partir de ahí se hace esta clasificación por grados. Para tener un punto de comparación, en análisis previos que hemos hecho en el laboratorio, la prevalencia de algún grado de inseguridad alimentaria en los hogares mexicanos casi siempre ha sido del 50%. De todos los hogares presentan algún grado de inseguridad alimentaria. En los dos grupos de jefes de hogar menores de 60 años, se puede ver que el 60% experimentó algún grado de inseguridad, ¿no? Entonces, aquí se ve uno de los efectos de la epidemia y el confinamiento, ¿no? Más o menos han aumentado 10 puntos porcentuales la presencia de inseguridad alimentaria en los hogares de nuestro país. La franja verde es la inseguridad leve, era lo que yo les comentaba, que es la más predominante, pero la inseguridad severa tampoco es algo raro, ¿no? Al menos 10% de los hogares presentan esta experiencia de no tener comida y experimentar hambre. No es un número pequeño. Desde el 10% de los hogares no tiene suficiente alimento. Los adultos mayores se van sin cenar. Los adultos mayores experimentan hambre. Cuando hice este análisis, yo esperaba lo que comentaba Leticia, que los hogares jefaturados por adultos mayores tuvieran mayor frecuencia de inseguridad alimentaria, pero se puede ver que no. Mientras que los más hogares jefaturados por gente más joven, 60% tiene algún grado de inseguridad, para los dos grupos de adultos mayores
Esto es del 51-52%, ¿no? Insisto, yo también comparto la preocupación que tiene la maestra Leticia. Yo creería que el hecho de que no tengan un ingreso estable, que solo el 20% tengan jubilación, yo hubiera esperado tasas más altas de inseguridad, pero eso no lo dicen los datos. Y aquí ya en esta lámina ya se ve un efecto concreto de la epidemia, ¿no? Se preguntó si en el hogar se había reducido el gasto en alimentación. En los hogares jefaturados por adultos a secas, en la mitad de ellos se redujo el gasto destinado a alimentación. En el de 60 a 69 se presenta un dato similar, pero en los mayores la frecuencia de disminución del gasto en alimentación es más bajo. Una posible explicación es que los estudios de inseguridad alimentaria muestran que los hogares que tienen más dificultades económicas es donde hay niños, tanto por el número de miembros, donde hay niños las familias son más grandes y hay menor número de personas que trabajan. En el caso de los adultos mayores, pues probablemente dependen ese 20% de jubilación, pero probablemente el otro 60% tiene una red de apoyo de familiares, hijos, que evitaron que en los hogares jefaturados por adultos mayores hubiera esta reducción en el gasto de alimentos. Y bueno, también se sabe que conforme uno va creciendo, vas envejeciendo, vas acumulando cierto patrimonio y riqueza que también sirve como un amortiguador para estos momentos de crisis. Este análisis ya ahora solo me concentro en los hogares jefaturados por adultos mayores y estoy comparando un indicador de diversidad de la dieta en el que se mide el número de alimentos que se compran por grupo de alimentos y se comparó de acuerdo al nivel de inseguridad alimentaria. Del lado izquierdo están los hogares con algún grado de inseguridad. Del lado derecho, en la última barra, están los hogares con seguridad alimentaria, que sí tienen suficiente dinero para una dieta balanceada. En el caso de las frutas, se puede ver que se hace una escalera. Si vemos la escalera descendente, el grupo de inseguridad severa es el que menos frutas pudo comprar. Y el grupo que pudo comprar más, pues es el de seguridad. Y por ejemplo, las frutas son uno de los alimentos que los nutriólogos recomendamos para el control metabólico de la diabetes y de la hipertensión arterial por su contenido de potasio en el caso de la presión arterial. Bueno, pues la gente con inseguridad no puede comprar suficientes frutas. Interesantemente, para productos de origen animal no se presenta una tendencia tan clara. Cuando vemos azúcares y grasas, la tendencia en alguna medida se revierte o es contraria. Quien compra menos azúcares y menos grasas son los hogares que sí tienen dinero. Como les comentaba, está bien documentado que los hogares cuando tienen menos recursos optimizan sus recursos para poder comprar alimentos más económicos y en este caso pues son las azúcares y las grasas. Veo que se me está terminando el tiempo. Probablemente puedo dejar alguna más información en las siguientes participaciones. Pues muchas gracias, doctor, por su participación. De verdad que es muy importante poder conocer estos niveles de inseguridad. Usted lo acaba de mencionar, como nutriólogos luego no tomamos en cuenta esta parte, ¿no? El poder adquisitivo de nuestros pacientes para poderles brindar esa oportunidad de poder estar lo mejor alimentados posibles y por lo tanto tener una nutrición adecuada y evitar todas estas complicaciones de enfermedades a largo plazo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Tenemos la última participación con la maestra María del Consuelo Velázquez Alba. Por favor, maestra, adelante. Muy amables, voy a compartir pantalla. Bien, antes que nada, pues agradecer a las autoridades de dos instituciones muy queridas, que por un lado, pues es mi universidad, pues donde he dedicado mi vida académica
de muchos años, la UAM, y por otro lado, otra institución también querida que es el INAPAM, porque es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, con quienes he trabajado también durante muchísimos años en mi etapa profesional fundamentalmente. Así es que pues muchas gracias por conjuntarnos. Pues yo quisiera empezar con esta imagen donde vemos al secretario general de la Organización Mundial de la Salud, donde de repente, el 11 de marzo del año 2020, el mundo cambió. El mundo cambió porque nos va a dejar a todos una huella histórica por la aparición de un virus conocido como COVID-19 y porque se declara una pandemia que a todos nos afecta. En marzo del 2020, ya más de un año, llegaron a nuestras vidas dos elementos de los cuales no estábamos familiarizados con ellos, que era por un lado la pandemia y por otro lado la cuarentena. Hay que recordar y hay que diferenciar que la pandemia se refiere a una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o de una región en específico. Y que la cuarentena tiene que ver con el aislamiento de las personas durante un periodo no específico, justamente para evitar o limitar el riesgo que se extienda una enfermedad, que en este caso fue la enfermedad por COVID-19. Así es que empezamos a vivir pues una situación límite a la cual ninguno estábamos preparados, porque de repente nos dijeron te quedas en tu casa. Y si sales vas a usar cubrebocas y te tienes que lavar las manos, y entonces muchos de nosotros entramos en pánico, y las historias y las noticias que nos llegaban de otros países, desde la propia China, que es donde inició todo el asunto, y después los países europeos, pues nos permitieron ver cómo gracias a los avances científicos y tecnológicos hemos aprendido muchísimas lecciones, porque este virus viajó, y no lo dudo que haya viajado en primera clase, desde China a Europa y de cualquier país de Europa a Nueva York, y de Nueva York a América Latina, y donde todos estamos afectados por estas condiciones. La enfermedad causada por el nuevo coronavirus, COVID-19, es actualmente, como ya lo vimos con mis compañeros que me precedieron, el problema de salud pública más grave en todo el mundo. Y la edad avanzada, sobre todo más de 65 años, se ha asociado con que las personas tienen una presentación más grave de la infección, un peor pronóstico y en muchos países una mayor tasa de mortalidad. Ya lo dijo Leti en su intervención inicial, que según la encuesta nacional de la dinámica demográfica en el 2018, en nuestro país, en México, residen 15.4 millones de personas de 60 años o más. Así es que estamos hablando de un número importante de la población. Por otro lado, pues mencionar que la atención nutricional para la salud de las personas que envejecen, generalmente, y antes de COVID esto ya se veía, suele ser ignorada, porque efectivamente la población de adultos mayores generalmente se encuentra en mayor riesgo nutricional por las comorbilidades asociadas, y ya Luis nos mencionaba la prevalencia importante y a mayor edad de enfermedades crónicas no transmisibles como son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, donde generalmente estos pacientes acuden con sus médicos, quienes les dan un tratamiento farmacológico, donde hay pocas recomendaciones nutricionales y también generalmente poca consejería con respecto a modificar sus estilos de vida y hacerlos más saludables. Específicamente con la pandemia y con la cuarentena, entre nuestros grupos de adultos mayores, pues se instauró la depresión, la soledad, el insomnio, acompañados por síntomas como la angustia, sensaciones de mucha nostalgia por la familia, por la vida anterior, y todo esto se asoció al aislamiento social, ya lo mencioné, como consecuencia de la cuarentena. La infección por COVID-19 en la población de adultos mayores se ha visto más, les decía, en otros países, en aquellos de edades más avanzadas,
con enfermedades múltiples y crónicas, y estos dos elementos se asocian a un estado nutricional que se puede ver afectado, donde existe un mayor riesgo para el desarrollo de una condición crítica, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, y que es el que llevó a muchos de los pacientes a los hospitales, a las unidades de cuidados intensivos y a requerir de apoyo ventilatorio y de oxigenación especializada. Pero hablando de la nutrición, pues ya también se empezaron a reportar al inicio de esta pandemia el efecto de la dieta occidentalizada, que es la que tenemos nosotros aquí en nuestro país, con respecto a al COVID-19, y donde se empezó a reportar tempranamente, desde que apareció la pandemia, que dietas elevadas en grasas saturadas, en azúcares e hidratos de carbono refinados, pues estaban afectando al sistema inmunológico, y esto favorece una pobre respuesta a agentes virales. Esta dieta occidentalizada también tiene una característica de ser una dieta baja en fibra, en ácidos grasos insaturados, en antioxidantes, lo cual también va a favorecer una respuesta inflamatoria crónica desde el punto de vista de la fisiología y de la fisiopatología de la enfermedad. Sin embargo, les voy a platicar brevemente de este trabajo que se publicó el año pasado y que hablaba del estado actual de la evidencia en cuanto a la influencia de factores nutricionales y nutrigenéticos sobre la inmunidad dentro del marco de la pandemia por COVID-19. Estos autores tuvieron como objetivo identificar nutrientes que promovieran el funcionamiento del sistema inmune y analizar el estado de dichos nutrientes en países europeos y su relación con indicadores epidemiológicos de COVID-19. Esto se me hace más relevante aún lo que les voy a presentar en el contexto de la plática de Luis Ortiz, que me acaba de preceder, en cuanto a que uno pensaría que solamente las personas con inseguridad alimentaria severa, pues no van a tener la posibilidad de adquirir ciertos alimentos que contengan ciertos nutrientes. Y lo que les quiero mostrar es que vean lo que ocurre incluso en países así llamados desarrollados y con economías más fuertes que la nuestra. Bueno, en esta imagen vemos el consumo poblacional en cuanto a características epidemiológicas de COVID-19, donde vemos en la parte superior 9 países europeos. Vean ustedes: España, Bélgica, Italia, Reino Unido, Francia, Holanda, Portugal, Alemania, Dinamarca y Finlandia. ¿Qué hicieron los autores? Vieron qué tanto estaban consumiendo ellos ciertos alimentos que contenían ciertas vitaminas, y que estas vitaminas, como la vitamina D, C, B6, vitamina A, B12 y folatos, ¿cuál era su papel en cuanto a la incidencia? Es decir, el número de casos nuevos por COVID-19 por 100,000 personas, y también vieron el efecto de estas vitaminas en la mortalidad por 1,000,000 de personas. Y vamos a ver que observamos aquí valores positivos en cuanto al porcentaje de la población del país con necesidades cubiertas, que están aquí arriba, ahorita los vemos, y los valores negativos, pues, que están por debajo. ¿Qué se observa aquí? Que los países que consumían menos alimentos ricos en estas vitaminas, como es el caso de España, por ejemplo, fueron los que tuvieron una mayor incidencia de COVID, aquí se ve en la línea naranja, y los que consumían más alimentos ricos en estas vitaminas son los que tuvieron menor incidencia de COVID, como sería el caso de Dinamarca y Finlandia. Por otro lado, la mortalidad se vio más elevada también en aquellos que consumían menos alimentos ricos en estas vitaminas, como nuevamente aparece España, pero le sigue Bélgica, Italia, el Reino Unido, Francia, y después les va mal en Holanda, Portugal, Alemania, Dinamarca, Finlandia, etcétera.
Entonces, esto es muy representativo del tipo de alimentos que estamos consumiendo y también se analizó esto en función a ciertos minerales como fue el zinc, el cobre, el hierro y el selenio, donde nuevamente observamos que los países que consumían menos nutrientes de este tipo, pues son los que presentaban mayores tasas tanto de incidencia, es decir, casos nuevos de la enfermedad, como mortalidad, como es el caso nuevamente de España y Bélgica, y los que se vieron menos afectados, tanto en la incidencia como en la mortalidad, pues fueron quienes sí consumían esos alimentos, como es el caso de Dinamarca y Finlandia. ¿Y dónde se encuentran estos alimentos? Bueno, vemos aquí que la vitamina B12, por ejemplo, se encuentra en los lácteos, en el huevo, en la carne, el pescado, hígado, y evidentemente que son alimentos costosos. Sobre todo si los comparamos pues, con otro tipo de alimentos, como los que ya mencioné, ricos en hidratos de carbono simples y grasas saturadas. Aquí les pongo en qué alimentos se encuentra la vitamina D, el hierro, la vitamina C. Y aquí pues yo englobaría varios de los aspectos que acaban de presentar mis compañeros en cuanto a, por ejemplo, la doctora Irma Gabriela en relación al aspecto de la importancia de la salud oral y de la cavidad bucal, cuando uno como experto en nutrición indica solamente los alimentos sin hacer una revisión integral del paciente o sin considerar incluso su estado socioeconómico. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones dietéticas que deberíamos de hacer en pacientes con sintomatología leve de COVID-19 en domicilio? Porque no me voy a ir a los pacientes porque ya no sería motivo de otra charla, hablar de los pacientes hospitalizados o los pacientes graves de terapia intensiva, donde ya las recomendaciones son otras. Aquí yo me quedaría en que las recomendaciones sería que mantengan estos pacientes adultos mayores, primeramente una buena hidratación, que tomen al menos 5 raciones entre frutas y verduras al día. Hay que recordar que en México tenemos frutas y verduras estacionales, de acuerdo a la estación del año, siempre podemos adquirir alguna de ellas. A diferencia de alimentos de países europeos como los que les mostré, por ejemplo, que no tienen frutas y verduras frescas, sino que muchas de ellas, sobre todo las frutas, pues las tienen que comprar enlatadas o es decir, procesadas y a un costo mucho mayor. Nosotros todo el año tenemos frutas y verduras de acuerdo a la estación que pueden ser económicas justo respecto al tiempo en que se producen. Hay que elegir el consumo de productos integrales, consumir más leguminosas, productos lácteos evidentemente bajos en grasas, un consumo moderado de otros alimentos de origen animal, no necesariamente tenemos que comerlos todos, consumir también si podemos frutos secos, semillas, aceite de oliva, evitar alimentos precocinados y la comida rápida, es decir, la comida chatarra. Hay que acercarse, si se puede, a un especialista, que en este caso son los nutriólogos, no solamente para hacer la recomendación u orientar o educar al paciente en cuanto a sus hábitos de alimentación, sino también para evaluar su estado de nutrición. Muchos pacientes adultos mayores no saben si están bien nutridos, si se encuentran en riesgo de desnutrición o si están francamente desnutridos y cómo seleccionar sus alimentos, cuáles son las prescripciones dietéticas. Generalmente todos comemos no solamente por necesidad, porque si no, no podríamos vivir, sino también por el placer y el gusto de los alimentos. Y sí necesitamos conocer un poco más de lo que es la alimentación saludable, seleccionando los alimentos adecuados y para ello, pues los expertos en nutrición son los que mejor nos van a poder aconsejar y recomendar acerca de todo este tipo de situaciones. También, pues evidentemente hay que acudir al control médico si nuestros adultos mayores padecen, y ya vimos que sí padecen, además de hipertensión arterial y diabetes, muchos tienen obesidad o sobrepeso, algunos ya tienen complicaciones propias de la diabetes como es la insuficiencia renal, o algunos que han sido, por ejemplo, fumadores, pues están presentando enfermedad pulmonar obstructiva crónica que les favorece también un problema de una función ventilatoria adecuada. Entonces, si tenemos alguna de estas enfermedades, debemos recurrir a nuestro médico para tener el control de dichas enfermedades y, por favor, no creer en alimentos, nutrimentos, sustancias ni medicamentos milagro. Durante la pandemia se empezaron a hablar de tantos mitos versus las realidades, ¿no? Yo aquí puse el ejemplo de que me encontré aquí del ajo, pero como estos nos llegaron muchos
nosotros hicimos un trabajo donde entrevistamos a las personas vía telefónica de nuestras bases de datos con los que trabajamos adultos mayores, y pues lo que observamos que es que aquellos que tienen un menor nivel socioeconómico y una mayor posición socioeconómica, pues son los que evidentemente consideraron tomar decisiones como quedarse en casa, usar cubrebocas, lavarse las manos y estar mejor informados. Entonces, estos son elementos importantes que debemos de considerar. Y bueno, termina mi tiempo, así es que gracias por su atención y espero que entre todos podamos responder a sus dudas o comentarios o preguntas. Gracias nuevamente. Muchas gracias, maestra, por su participación, y de verdad que es importante tomar en cuenta que tiene que ser una salud integral, no solamente como lo menciona médico, sino también médico nutriólogo, como lo mencionaron, activación física, apoyo psicológico, para poder tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, que realmente pues, tenemos poquitas preguntas. Doctora Gabriela Ayala, sí, ¿verdad? Anaya. Nos están pidiendo sus datos de contacto. Vi que ya mandó una imagen, pero creo que no se puede, no se logra abrir. Y nos están pidiendo, ya. Revisé y sí se podía, pero si Sí. tienen problema, No, ahorita les ya, escribo. bueno, ya lo intenté yo y sí la pude, yo sí la pude abrir. Porque Bueno, digo, están repetidos en esta parte, ¿no? Pero sí, ya, la doctora ya nos hizo favor de mandar sus datos, ya los tienen ahí, efectivamente ya se pueden abrir. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta que nos hace Beatriz y nos pregunta, ¿qué dice? ¿Quién debe proporcionar la seguridad alimentaria y de cuidados a adultos mayores que viven solos o que por alguna causa no reciben alimentos y cuidados? No sé quién nos puede apoyar con esta pregunta. Gracias. Hay diferentes programas que ayudan a población adulta mayor. Está desde el DIF, Desarrollo Integral de la Familia, que tiene algunos desayunadores, comedores para población adulta mayor en zonas marginadas. Está también el apoyo económico que se da a las personas mayores. Desafortunadamente, muchas veces, aunque se les dé el apoyo económico, algunos viven solos y no pueden ir por este recurso. Y bueno, yo creo que aquí también es el apoyo que da la sociedad civil, algunas asociaciones civiles también. Y creo que aquí también nos damos cuenta que hace mucha falta la asistencia de otras instituciones para poderles apoyar. Vemos, bueno, INAPAM tiene casas para adultos mayores, o el DIF también tiene casas para adultos mayores, pero pues son asistidos por familiares, por vecinos. Cuando pueden salir, pueden acudir a estos comedores que hay, ¿no? Por asociaciones civiles, pero cuando no, los mismos vecinos se encargan de llevarles la comida a su hogar. Hubo un proyecto muy interesante que ya concluyó en el centro de la Ciudad de México, en la Plaza de Santo Domingo, donde tenían un comedor para adultos mayores, y ahí los vecinos eran los que se encargaban de ir bueno, todos los adultos mayores que podían desplazarse iban a desayunar a este centro y les llevaban, los que sí podían desplazarse, su desayuno a los que no podían salir de casa, y esta era una actividad muy interesante. También se les hacía una revisión odontológica, estudios de demencia, incluso iban podólogos. Es un proyecto muy, muy interesante que se organizó en la Ciudad de México. Desafortunadamente no ha continuado, pero es como de estos proyectos justo para imitarse, replicarse y poderse darles continuidad. No sé si mis compañeros tengan algún otro dato. Bueno. No, todavía está. Perdón. Sí, todavía se ven, maestra. Sí, perdón, es que no veo. No, sí, todavía se ve. Pues gracias, maestra, por esta información. Si nadie más tiene algo que decir, podemos pasar a la siguiente pregunta. No, a mí sí me gustaría agregar algo. Adelante. Se ha reportado que los gobiernos, con respecto a su Producto Interno Bruto, ¿qué tanto porcentaje destinan a programas de envejecimiento?
Entonces, generalmente, pues los países más ricos o los países donde hay más adultos mayores, como es el caso de Japón, el caso de Francia, Reino Unido, Italia, dedican un buen porcentaje de su Producto Interno Bruto a programas para envejecimiento y otros para específicamente envejecimiento saludable o envejecimiento funcional o activo, que son conceptos muy interesantes porque uno pensaría que el envejecimiento es sinónimo de enfermedad, de discapacidad, de deterioro. Y no, ahora conocemos que existen otros conceptos como es estos. El envejecimiento incluso los franceses le llaman exitoso. Y desafortunadamente en países como el nuestro, vemos que por parte de los gobiernos en general, no se ha dedicado un porcentaje del Producto Interno Bruto a programas de envejecimiento en general, envejecimiento per se o envejecimiento activo, funcional o saludable. Y quienes tienen que obtener el presupuesto para las necesidades de salud e incluso nutricionales de esta población, pues son los propios adultos mayores o bien sus familiares, lo que se llama el gasto de bolsillo. Cuando un adulto mayor se enferma o si tuvo COVID y requirió ciertos medicamentos o requirió cierto apoyo de alimentación, requirió incluso oxígeno, pues lo tenían que gastar el dinero de su bolsillo o de sus familiares. Entonces yo creo que la pandemia a todos nos va a cambiar. Y sobre todo al personal que elaboramos con adultos mayores o que trabajamos incluso con adultos mayores de residencias geriátricas, que fueron los más afectados de diferentes tipos de asilos, porque no tenemos tampoco la cultura del cuidado del adulto mayor a estos niveles. Entonces hay mucho que hacer a este respecto, porque desafortunadamente los propios adultos mayores o sus familiares son los que sacan el gasto de su propio bolsillo para cubrir estas necesidades. Muchas gracias. ¿Alguien más o seguimos? ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? Beatriz nos pregunta que si las vitaminas, en caso de no consumir las vitaminas en alimentos, ¿sería bueno tomar cápsulas de vitaminas? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque si vas a gastar en vitaminas, en un suplemento vitamínico, pues mejor gástalo en verduras o en frutas de la estación del año, que no son caras. Siempre va a ser mejor consumir el producto natural de nuestros propios mercados, tianguis, supermercados, y es mejor consumir los alimentos que les mencioné, comprarlos, que comprar las vitaminas sintéticas, a menos que estas se requieran porque así lo indique alguna patología que presente el paciente en especial o que haya sido evaluado por un nutriólogo que haya detectado alguna deficiencia. Por ejemplo, una de las más comunes y de las que todavía se habla mucho con respecto a COVID, pues es la vitamina C. Ya la doctora Gaby nos mencionaba todas las lesiones que se pueden o alteraciones que se pueden presentar en la cavidad oral dentro de la patología bucal y que quizás los pacientes no van a tolerar comerse una guayaba, que no es cara, ¿verdad? Pero que entonces necesita vitamina C y en ese caso pues yo sí le mandaría el suplemento de vitamina C en capsulita. Pero aquí habría que, no podríamos generalizar, sino tendríamos que individualizar. Mi recomendación es que sea a través de los alimentos en su forma natural, a menos que se tenga un déficit específico. La otra vitamina de la cual se habla mucho ahora es la vitamina D, D de dedo, porque luego me la confunden con la B. La D de dedo, esta vitamina se debe de consumir ante situaciones específicas. Por ejemplo, si el paciente tiene osteopenia, osteoporosis, se ha hablado mucho que tiene cierta actividad también en la función inmunológica, pero antes de suplementarse hay que medirse en plasma los niveles para saber si un paciente tiene insuficiencia o tiene deficiencia de esta vitamina y no por uno, es que existe como como un clamor popular donde hay que tomar vitaminas y minerales y hay que comprarlos en la farmacia. No, hay que adquirirlos de los alimentos.
y los vamos a adquirir de la farmacia cuando estén indicados por un profesionista. Llámese un experto en salud bucal, ya que está la doctora Anaya, un nutriólogo, un médico que sepa que el paciente así lo requiere. No nos podemos autoprescribir. Ya de por sí el adulto mayor tiene polifarmacia, toma muchísimos medicamentos, muchos de ellos no recomendados por sus médicos. El adulto mayor tiene que autoprescribirse medicamentos y súmale ahora las polivitaminas, los minerales en cápsulas y están gastando cuando lo pueden usar a través de la alimentación cotidiana. Creo que también ya, Muchas bueno, gracias, además de maestra. todo lo que mencionó la doctora Consuelo Velázquez, muy importante es que no solamente es el que te aporten las frutas o los vegetales, vitaminas y minerales, y también te están aportando fibra y también te están dando el placer de masticar los alimentos, de saborear y que respeten sus tiempos de comida y los horarios, hidratarse sobre todo. Y si no les gusta el agua, pues de preferencia agua simple, y si no les gusta, pues gelatinas y todo, de alguna manera estar buscando la manera de estar dando alimentos que sean saludables, que sean apetecibles, que les provoquen un placer a la hora de comerlos, pero también la textura, como lo mencionaba en alguna de las diapositivas, que sea suave, que no les cause ningún malestar. Y bueno, lo que dijo también la doctora Gabriela, excelente, o sea, al hablar de estos aspectos tan importantes de la higiene bucal, del cuidado de todo lo que es la cavidad oral tan importante, que se descuida mucho, sobre todo en las etapas ya de edad avanzada. Creo que mucho aquí los alimentos frescos, naturales, serían los más económicos, los más saludables, pero sí asegurar que los consuman y que tengan la disponibilidad de ellos. En caso de no tenerlos al alcance, como sería lo más recomendable, pues será necesario sí recurrir a algún suplemento. Muchas gracias. Yo creo que con estas respuestas también quedan contestadas las preguntas de Alejandra Hernández, que dicen, ¿los pacientes diabéticos se pueden dar vitaminas y qué tipo? Igual ya lo mencionó la doctora Velázquez, que igual primero hay que consultar al médico para ver si realmente requiere una suplementación, no puede ser por medio de la dieta. María del Pilar también pregunta. Y perdón, sí, Gloria, adelante, perdón, adelante. nada más agregar que no podemos hablar del paciente diabético así en general. ¿Quién es el paciente diabético? Tenemos que saber muchas características de la diabetes, el tiempo de evolución de la diabetes, si esta ha sido controlada, si el paciente toma hipoglucemiantes orales, si ya requiere de insulina, si es disciplinado con su alimentación y con sus medicamentos, si ya presenta incluso neuropatía, algunas complicaciones propias de la diabetes, como es la neuropatía diabética, que nos refieren que tienen calambres. Quizás eso nos está indicando una deficiencia de vitaminas del complejo B, pero no podemos autoprescribirnos. Ojo, yo les recomiendo que no se autoprescriban. Se tiene que hacer una evaluación individual del paciente diabético porque tiene muchos factores de riesgo y muchas complicaciones, por lo que es importante evaluar su estado de nutrición, saber si tiene deficiencias nutricionales y que estas sean indicadas las prescripciones por profesionistas de la salud. Perdón que te haya interrumpido, no, Gloria, no, al pero contrario, me pareció pertinente hacer la aclaración. No, y muy importante. Muchísimas gracias por la aportación, doctora. ¿Podría hacer un comercial? Adelante. Con esta idea de no se pueden hacer recomendaciones generales, sino siempre se tiene que hacer primero una evaluación y a partir de ello identificar si se requiere o no suplementación. Aprovecharía el espacio para comentar que en el laboratorio desde hace un año iniciamos con el consultorio virtual de nutrición, en el cual a través de videollamadas hemos otorgado consultas sobre alimentación y un elemento que creo que tendría que tener más espacio, actividad física. Este consultorio es atendido por pasantes de nuestra licenciatura en nutrición humana. Si hay personas que están interesadas en recibir orientación, evaluación individual, podrían escribir al correo tunutrióloga@correo.soc.uam.mx. Ahorita nosotros vamos a salir en un mes de vacaciones, pero regresando vamos a reiniciar con
con estas consultas, ¿no? Entonces, si alguien está interesado en recibir esta evaluación y orientación, agradeceríamos que escriban al correo. Doctor, y si nos lo puede poner por favor por el chat del Claro. correo para que quede la información completa. Muchas gracias. Retomando la pregunta que decían de las vitaminas, tenemos una pregunta que nos hace María del Pilar. Dice, ¿qué tan cierto es que la ingesta diaria de vitamina D apoya a disminuir el riesgo de contagiarme de COVID-19? No, es una aseveración muy generalizada. Entonces, la alimentación debe de ser, existen lo que se conocen las leyes de la alimentación, ¿no? Que esta debe de ser completa, variada, equilibrada, adecuada, inocua, es decir, que no haga daño. Y aquí se requiere de mantener, pues esto, un equilibrio entre todos los macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes o nutrimentos son los que provienen de las proteínas, de las grasas y de los hidratos de carbono. Y los micronutrimentos son aquellos que están dentro del ramo de las vitaminas, que son liposolubles e hidrosolubles, y de los minerales u oligoelementos. Y cuando tenemos una dieta que cumple con las leyes de la alimentación, no tenemos por qué suplementarnos con ningún tipo de vitamina. Por eso les menciono que es importante que los adultos mayores acudan con los especialistas, los nutriólogos, que sabemos hacer las evaluaciones nutricionales específicamente con herramientas dirigidas a los adultos mayores para conocer su estado de nutrición, si tienen un estado de nutrición normal, si se encuentran en riesgo de desnutrición, si están desnutridos o si están malnutridos porque tienen sobrepeso, obesidad, han perdido peso, han perdido fuerza muscular, han perdido masa muscular. Nosotros somos los expertos a quienes deben de recurrir para que los apoyemos, y una vez que detectemos deficiencias o problemas, les indiquemos de qué manera los podemos incluso suplementar. También se usan fórmulas de alimentación especializadas, se usan suplementos nutricionales orales, pero ustedes no se los pueden prescribir, porque para eso estamos nosotros, los expertos en nutrición clínica de adultos mayores, para hacerles las recomendaciones específicas. Y no podemos generalizar definitivamente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para la doctora Gabriela y dice Diana García, ¿una persona adulta mayor debería asistir al dentista con la misma frecuencia con la que asiste una persona promedio, me imagino que edad promedio? ¿Qué recomienda, doctora Gabriela? Sí, bueno, pues nuevamente, para no caer en el terreno de la generalización, tendríamos que particularizar. En general se recomienda que las visitas que los exámenes bucales se realicen una vez al año, por lo menos. Hay población que tiene mayor riesgo a padecer ciertas enfermedades y cuyos exámenes bucales tienen que ser más periódicos, no importa la edad. Un paciente con VIH, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o que están con medicamentos que los inmunosuprimen, como pacientes con artritis reumatoide o cualquier enfermedad de este tipo, o ciertas personas que tienen mayor riesgo a desarrollar cáncer bucal, porque existen lesiones en la boca que son premalignas, que no es cáncer, pero que tienen un potencial para transformarse muy alto. Estas personas tienen que estar acudiendo a revisiones muy frecuentes, 4 meses, 5 meses, pero no hay un número exacto. O sea, es muy particular en el caso de cada individuo. Así que no es que tengan que ir con la misma regularidad. En general, se basa más en las características propias de cada paciente. Lo que sí es que con la edad, pues viene un deterioro, vienen cambios en la mucosa, se adelgaza, se vuelve menos permeable, entonces hay más necesidades de atención. Hay que quitarnos de la cabeza esta tradición que tenemos de que pensamos en una persona adulta mayor y lo vemos sedéntulo, ¿no? O lo vemos sin dientes y pensamos que inmediatamente tiene que tener prótesis, y no es así. O sea, tenemos toda la capacidad para tener adultos mayores con todas sus piezas dentarias. De eso se trata
la prevención. Hacia eso va encaminada la odontología. Y pues aquí los especialistas en nutrición saben muy bien, no me van a dejar mentir, que el tener una buena masticación, el tener dientes en buen estado, facilita los fenómenos de digestión desde la boca. Paciente con prótesis y prótesis mal ajustadas o que no estén correctamente confeccionadas, pues aunque tenga a la mano todos los nutrimentos, no va a poder hacer un buen uso de ellos. Muchas gracias, doctora. Pues gracias, el tiempo nos está ganando y ahorita sí ya les pedimos por favor a los 4 ponentes que pasemos a lo que es la ronda de conclusiones. Por favor, en el mismo orden en el que hicieron sus presentaciones. Tenemos 2 minutos por cada uno, por favor. Maestra Leticia, por favor. Tener una dieta saludable, respetar o tener establecidos horarios de comida, desayuno, comida, cena, evitar ayunos prolongados. Muchas personas, pues sobre todo se ha observado en personas mayores que solo realizan 2 comidas, o sea, se levantan un poquito más tarde, están desayunando a las 12 del día y están cenando a las 6 de la tarde. Entonces sí, y evitar este tipo de ayunos prolongados, tomar suficientes líquidos, hidratarse lo más que se pueda. Nosotros requerimos, 30 mililitros de agua por kilogramo de peso, pues es importante que las personas tomen agua, aunque no sea el litro o los 2 litros, que son 1,5 litros, por eso mencionaba hace rato que también se pueden dar gelatinas, caldos, consomés, para que se estén hidratando. Se pierde un poco la sensación de sed también en la edad avanzada, y aquí incluir de los diferentes grupos de alimentos en cada tiempo de comida. En la mañana un poco de verdura, a mediodía otro poco de verdura y en la tarde igual, o ya sean sopas, ya sean ensaladas, de alguna manera que les agrade. También preguntar qué le agrada a la persona, y esto es respetar sus gustos, sus preferencias, tratando de que esto sea lo más sano posible. Alimentos de origen animal tan importantes para que aporten estas proteínas que sabemos que tienen un costo más elevado, pero no vamos a comprar 1 kilo, se puede comer una pieza de huevo por la mañana, a mediodía un trocito de carne y en la noche un vaso de leche, avena. Alimentos que aporten fibra, los cereales integrales, las leguminosas. Los adultos mayores tienden a padecer de estreñimiento, y bueno, también el agua y la fibra les va a ayudar para evitar estos episodios. Y algo muy importante sería que también se incluyan frutas, no en grandes cantidades, la fruta fresca, picada, con yogur, o la fruta sola, o en agua o en licuados, incluso también con leche. Tratar de que los alimentos sean bajos en grasa, y si se consume grasa realmente que no es una grasa saturada, manteca, tocino, este tipo de grasas, evitarlos. Moderar el consumo también de algunos alimentos de origen animal que tienen mucha grasa, y sobre todo tratar de que la comida sea en un entorno agradable, cuidar incluso el colorido de los alimentos, el color del mantel, el color del mantelito individual, del plato, para que la persona pueda distinguir con claridad cada uno de los objetos. Muchas veces hay pérdida de la vista y la persona no distingue la tonalidad de los mismos alimentos. Ya se me terminó el tiempo, muchas gracias. Creo que va Gaby. Muchas gracias. Sí, pues por favor. En la misma tónica, bueno, yo creo que primero que el éxito de un buen cuidado geriátrico es la multidisciplina, así que me da mucho gusto participar en foros como este, donde nos podemos retroalimentar de ida y de regreso, y eso es valiosísimo para nuestros pacientes. Y yo dirigiría mi último comentario en función de 2 temas que me parecen muy importantes. Primero es la salivación y la segunda es la detección temprana de cáncer bucal. La cantidad de saliva que tenemos en la boca es fundamental. Se pierde con la edad, así que yo diría, busquemos los métodos para identificar si nuestros pacientes tienen hiposalivación, si tienen una salivación adecuada. También parte fundamental para una buena digestión desde el inicio. Hay muchos métodos para validar si el paciente tiene suficiente saliva, y son muy sencillos de realizar en casa o en el consultorio, se pueden hacer. No es privativo del estomatólogo o del patólogo bucal, y también el diagnóstico temprano del cáncer bucal tampoco es privativo ni del estomatólogo ni del médico. O sea, ¿cuántas veces no hemos ido al médico y nos revisan solo la garganta
y la mayor incidencia de cáncer está en la lengua, en los bordes de los lados de la lengua. El examen bucal tendría que generalizarse como un autoexamen que pudiéramos hacer todos, que nutricionistas, médicos, enfermeras, los propios cuidadores pudieran hacer los exámenes e identificar esas lesiones que si las podemos ver tempranamente, vamos a evitar costos emocionales, psicológicos, económicos bien importantes en nuestros pacientes. O sea, si a un paciente le da un cáncer en el vaso, en la vesícula, hay tratamientos y puede seguir la vida, pero si te da un cáncer en la lengua y te tienen que quitar la lengua, esa sí es una desgracia espantosa. O sea, no poder comer, no poder hablar y todo el contexto emocional, familiar que viene es terrible. Entonces, diría, acerquémonos más para podernos comunicar en este sentido y darles mejores alternativas a nuestros pacientes. Y muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes y de compartir con estos grandes panelistas. Muchas gracias, doctora. Doctor Ortiz, por favor. Un primer mensaje sería que se han comentado la importancia de la nutrición, pero si el difundir estos conocimientos no va acompañado de la creación de instituciones de protección social en todas las edades, es muy difícil que la gente pueda adoptar estilos de vida saludables. Y quiero aprovechar este tiempo también para comentar más sobre lo que decía, que la actividad física es un tema muy importante y poco abordado. Entre las láminas que no me dieron tiempo de presentar, se encuentran las recomendaciones de actividad física, la cual tiene múltiples beneficios. En los adultos mayores, el realizar actividad física reduce el riesgo de osteoporosis, reduce el riesgo de caídas, mejora el estado de ánimo, mejora el control de enfermedades como diabetes e hipertensión. Y las últimas recomendaciones de actividad física de la OMS sugieren que los adultos mayores les convendría realizar al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana o al menos 75 minutos a la semana de actividad intensa. Y dentro de este tiempo de actividad física, se sugiere que al menos 2 días a la semana se hagan ejercicios para el fortalecimiento muscular y al menos 3 días a la semana realizar entrenamientos que involucren diferentes articulaciones, grupos musculares y movimientos para mejorar la funcionalidad y el equilibrio. Vuelvo a reiterar el comercial del programa que tenemos de consultorio virtual. Dentro de este consultorio, una de las actividades que hemos logrado implementar son sesiones de acondicionamiento físico virtuales. Y regresando de nuestras vacaciones en agosto, vamos a iniciar precisamente grupos para adultos mayores. Ya tenemos experiencia también en sesiones de 1 por 1 para entrenamiento, acondicionamiento físico. Entonces también les invitaría a que, si les interesa, puedan contactarnos en el correo que dejé en el chat. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Velázquez, adelante, por favor. Sí, bueno, yo comentaría ya para terminar la sesión que tanto la pandemia como la cuarentena nos llevaron a una situación límite donde ahorita, gracias a las vacunas y a la buena conducta de la ciudadanía, vamos a decir, es decir, también los avances científicos y tecnológicos nos están conduciendo a un momento oportuno para la reflexión y dentro de esta reflexión en general para el cuidado de nuestra salud. Evidentemente que esta situación nos acentuó más la crisis socioeconómica que ya veníamos viviendo y que ya veníamos padeciendo y que sin embargo, pues la salud es el mejor
tesoro que tenemos y si no lo cuidamos, pues aunque tengamos un buen nivel socioeconómico, no nos va a ayudar. Entonces, recordar que la nutrición, la buena nutrición, está asociada directamente también con la buena salud y que la buena nutrición y la buena salud nos conducen también a tener un sistema inmunológico que nos permita encarar a un germen tan patógeno, tan virulento como es COVID-19 que nos llevó a la pandemia. A mí me gustaría mencionarles que México es un país que en poco tiempo formará parte de los países envejecidos en el mundo y también en América Latina, y que justamente en el año 2020, por los organismos internacionales como la Organización Mundial para la Salud, se declaró la década del envejecimiento saludable. Fíjense qué curioso, ¿no? La década del envejecimiento saludable nos indica que todos los gobiernos y todos los profesionales que nos dedicamos al área del envejecimiento deberemos trabajar estos 10 años para promover el envejecimiento funcional, activo, saludable y exitoso. Y recordar que el envejecimiento no es una enfermedad y que recurran a nosotros los expertos para que les realicemos su evaluación del estado de nutrición, les detectemos no solamente los padecimientos crónicos que ya presentan, sino también síndromes geriátricos como es la fragilidad, como es la sarcopenia, que es la pérdida de la masa y la fuerza muscular, y que seamos muy cuidadosos con la autoprescripción y que si les interesó el tema de vitaminas y minerales y también debe de interesarles el de las proteínas, de hidratos de carbono y tipos de grasas, etcétera, se acerquen a los expertos. Nosotros en la UAM tenemos nuestros proyectos de investigación enfocados justamente a trabajar con los adultos mayores. Estamos esperando a que nos abra la institución nuevamente en nuestros laboratorios. Extrañamos ya a nuestros pacientes adultos mayores. Hemos trabajado con las bases de datos, pero ya los extrañamos. Queremos evaluarlos, queremos orientarlos, queremos brindarles pues mucha educación nutricional. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los 4. Hoy en el chat les dejan muchas felicitaciones y agradecimientos por estas exposiciones que tuvieron. Y pues bueno, a nosotros no nos queda más que darles las gracias. Y creo que por ahí tiene unas constancias que se les van a hacer llegar de manera virtual por el momento. Muchas gracias. Ok. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Creo que por ahí. Ok, aquí están las constancias. Se las voy a leer a lo que dice la constancia. Dice, el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores y la Universidad Autónoma Metropolitana otorga la presente constancia a, en este caso tengo en pantalla la de la doctora Irma Gabriela Anaya Saavedra, por su participación como ponente en el ciclo, de conversatorios, las personas adultas mayores en contexto con la COVID-19, con el tema principales problemas de nutrición para las personas adultas mayores durante la pandemia por COVID-19, realizado el 15 de junio del 2021 en modalidad virtual. Están firmadas, perdón, pero es que la tengo abajo, no alcanzo a ver, nada más veo que es el doctor Joaquín Figueroa Morales, me quedo en coordinador general, perdón, es que se puso el chat, coordinador general de fortalecimiento, quiero pensar que de la Universidad Autónoma Metropolitana, y académico y vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el licenciado Jorge, y así con cada uno de los 4 ponentes. Aquí está la de la maestra Leticia Cervantes Turrubiates, del doctor Luis Ortiz Hernández, y de la doctora Consuelo Velázquez Alba. Muchísimas gracias a todos por su participación y no queda más que invitarlos al siguiente tema, que sería el tema número 3, que es salud mental en las personas adultas mayores durante la pandemia por COVID-19, cual se va a realizar el día 27 de julio del 2021, igual a las 17 horas, 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en este conversatorio y a nuestros ponentes nuevamente. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.